Enrique Segoviano, el histórico productor, decidió acercarse nuevamente a Florinda Mesa después de más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El vínculo entre Segoviano y Florinda siempre fue complejo. Durante los años de mayor auge de El Chavo del Ocho, Enrique fue pieza clave en la producción, pero con el tiempo, las diferencias artísticas y personales con Florinda lo llevaron a distanciarse. Muchos llegaron a pensar que jamás volverían a tener una relación cordial. Sin embargo, tras 12 años de la partida de Chespirito, el productor tomó una decisión inesperada: regresar y tender puentes con Florinda. Algunos lo interpretan como un gesto de reconciliación, no solo con ella, sino con toda una parte de su pasado que había quedado marcada por tensiones y recuerdos agridulces. Otros creen que es una manera de rendirle tributo a Roberto, entendiendo que tanto Florinda como Segoviano representan pilares fundamentales en la construcción del universo de El Chavo. Lo que más ha llamado la atención es que Florinda, conocida por su carácter fuerte y reservado, aceptó el acercamiento. Según allegados, no hubo reproches, sino una conversación sincera, cargada de nostalgia y respeto mutuo. Enrique expresó que no quiere que la historia de Chespirito quede únicamente en los archivos de televisión, sino que pueda transmitirse con el valor humano que tuvo para millones de personas. Florinda, por su parte, habría reconocido la importancia de Segoviano en los primeros años del programa, algo que pocas veces había hecho públicamente. Este reencuentro, más que un rumor, parece ser el inicio de un cierre de ciclo en el que ambos buscan reconciliarse con el pasado y honrar la memoria del hombre que los unió en la televisión y en la vida. Varios medios retomaron que fueron novios, comprometidos antes de que ella iniciara su relación con Roberto Gómez Bolaños. Esto volvió a sonar por la Bayosiri Chespirito, sin querer queriendo, y entrevistas de Marco Antonio Regil recordando aquella etapa. Ojo, es prensa de espectáculos, tómalo como versión, no documento legal. Se difundió que el romance de Florinda con Chespirito detonó tensiones y contribuyó a la salida de Segoviano del equipo, incluso Infobae publicó que hubo una confrontación fuerte. De nuevo, es relato periodístico basado en testimonios y en la Bayosiri. La Bayosiri y nombres cambiados. La serie cambió los nombres reales: Florinda, Margarita Ruiz, Segoviano, Mariano Casasola, precisamente por las polémicas. Cuentan cómo Segoviano vivió esa época, varias piezas de Infobae y otros sitios recopilan esas declaraciones y cómo lo afectó. No encontré una entrevista reciente en la que Segoviano confiese directamente algo nuevo sobre Florinda o Chespirito, lo que circula son reconstrucciones y testimonios de colegas. No hay reportes confirmados de una reconciliación o regreso sentimental entre Florinda Mesa y Enrique Segoviano en 2025. Lo que sí hubo, entrevistas y reacciones de Florinda por la Bayosiri, y críticas hacia su retrato, pero ningún anuncio oficial de retomar una relación con Segoviano. Si viste esa versión, se trataría de rumor de redes, no de una fuente confiable. La tragedia real y documentada en torno a estas historias es la muerte de Chespirito en 2014, insuficiencia cardíaca asociada al Parkinson, según reseñas recientes. Lo demás, peleas, traiciones, fechas de fallecimiento alternativas, son narrativas polémicas avivadas por la Bayosiri y por declaraciones de algunos excompañeros, sin consenso factual. La vieja oficina donde Enrique Segoviano guardaba sus recuerdos tenía olor a celuloide y a café frío. Sobre la mesa, un montón de apuntes amarilleados por el tiempo mezclaba guiones, recortes de prensa y una libreta con nombres que ya no necesitaban presentación. Era uno de esos lugares donde las historias se pegaban a las paredes como si esperaran a que alguien las despolvara y les diera voz otra vez. Enrique no era un hombre de estruendos. Nunca lo fue. Su manera de pronunciar una idea transformaba una escena, su forma de ordenar una cámara resolvía discusiones que parecían irresolubles. Pero había un hueco en su voz, una grieta que el público no conocía, la ausencia de lo que pudo ser y no fue. Esa grieta tenía nombre y apellido, y durante años fue fuente de rumores que doblaban las esquinas de los pasillos de Televisa. Florinda Mesa. La biografía pública de ambos era una madeja de trabajo, orgullo y silencio. Pero había una línea a la que nadie se atrevía: lo personal. Los rumores que una vez circularon en las noches de camarines hablaban de promesas, de un compromiso que nunca quedó plasmado en un papel, de miradas que duraron más que las despedidas. Algunos lo llamaron tragedia, otros, ironía del destino. Lo cierto era que la muerte de Roberto Gómez Bolaños había dejado, además del dolor, una bóveda de recuerdos que nadie había abierto por miedo a romper lo que quedaba. Esa mañana de final de verano, cuando la ciudad todavía se desperezaba, alguien llamó a la puerta del estudio. Era un mensajero con manos temblorosas que dejó, sin muchas preguntas, un sobre blanco. Dentro había una nota sencilla:
si te parece, nos encontramos para hablar, no llevaba remite, ni hora. Solo la inicial que quedó resonando en la cabeza de Enrique como un eco de hace décadas. El rumor de que Florinda había decidido regresar no al pasado sino al lugar donde una vez todo comenzó no tardó en colarse por las redes. Titulares cortos, insinuaciones en programas de espectáculos y un hilo interminable de opiniones. ¿Reconciliación? ¿Cierre de ciclo? ¿Segundas oportunidades? Pero la noticia real, la que nadie pudo convertir en tinta amarilla, era mucho más humana. Florinda había perdido a alguien con quien compartió más que un apellido artístico. Había perdido a Roberto, y la pérdida, con el tiempo, cambia prioridades y suaviza rencores que antes parecían petrificados. Apareció en la puerta del estudio con la misma compostura que llevaba en el escenario. No hubo alfombra roja, ni fotógrafos, ni cámaras, solo dos figuras que se miraron como quien repasa un viejo filme cuadro a cuadro. Sus manos no se tocaron al principio. Fue una mirada la que tramó el primer diálogo, una mirada cargada de años, de silencio y, sobre todo, de historias que ya no pedían permiso para ser contadas. Enrique, dijo ella, con esa voz que había aprendido a modular para la comedia, pero que en la intimidad conservaba su textura original. Gracias por venir. La conversación que vino después fue lenta, como quien desenreda un ovillo sin romper el hilo. Hablaron de los días de grabación, de chistes que solo ellos recordaban, de bromas que no llegaron a cámara y de cómo una frase dicha en el pasillo podía cambiar el rumbo de una escena. También hablaron de lo que no se decía en público, las noches en vela, las decisiones que se tomaron en la mesa de producción y las veces que el ego se convirtió en piedra entre compañeros. Pero hubo un momento en que la charla se volvió íntima, no en el sentido romántico de las telenovelas, sino en la honestidad cruda de las personas que han vivido juntas y saben medir las heridas. Florinda habló del duelo, de la soledad que no se anuncia y que llega con el calendario. Enrique, por su parte, dejó caer confesiones que hasta entonces habían quedado en la penumbra, la sensación de haber perdido no solo un trabajo, sino una raíz, la certeza de que había amado a alguien con la misma intensidad con la que amaba su oficio. Aquí es donde los rumores se transforman en relatos. Por un lado estaban las versiones repetidas por tabloides y tertulias, que hablaban de celos, traiciones y rupturas irreparables. Por el otro, la realidad inmediata. Dos profesionales que habían sido parte de un fenómeno cultural y que ahora, junto al signo irreversible de la muerte, buscaban un modo de ajustar cuentas con su pasado sin convertirlo en una farsa. Enrique respiró hondo, algo en su rostro se ablandó. No necesitó añadir más. Aceptar aquella frase era aceptar, al mismo tiempo, que había llegado el momento de cerrar capítulos que habían quedado abiertos por demasiado tiempo. Fuera, los ecos del rumor crecían. Conversaciones en cafés, titulares que exigían drama, comentarios que preferían la versión escandalosa a la tímida reconciliación humana. Hubo quienes dijeron que Florinda volvía movida por la conveniencia, que buscaba capitalizar la memoria de Chespirito. Otros afirmaban que Segoviano buscaba redención. Pero lo que realmente ocurrió en aquel pequeño encuentro no cabía en titulares, fue un pacto silencioso entre excompañeros para cuidar la memoria común y evitar que las historias se contaminaran de sensacionalismo. Con el paso de las semanas, los gestos se fueron acumulando. No hubo fotografías de besos apasionados ni entrevistas donde se prometieran bodas. Hubo, sí, encuentros suaves en los que compartieron recuerdos y proyectos por hacer, restaurar material de archivo, organizar una muestra íntima para colaboradores y, sobre todo, contar una historia con honestidad, donde lo que se dijera no se violentara con invenciones. Pero el rumor no se detuvo. La prensa insistía en buscar la nota definitiva, la declaración explosiva que justificara portadas. Y cuando la nota no llegó, se inventó. Aparecieron testimonios de terceros, algunos verdaderos, otros menos, que ofrecían versiones contradictorias, que Segoviano nunca quiso irse, que hubo imposiciones, que los celos mataron una amistad. Todo eso, repetido muchas veces, adquirió el mismo olor a verdad que tienen los ecos. En el medio de esa vorágine, Enrique y Florinda aprendieron una regla esencial: reconocer la fragilidad de la memoria. Lo que la gente recordaba estaba mezclado con lo que quería recordar. Los mitos, una vez en circulación, crecen sin pedir permiso. Y ellos decidieron no alimentarlos. No quiero que esto se convierta en un circo, le dijo Florinda en una de esas charlas a media tarde. Roberto merece otra cosa, nuestra historia también. A partir de ese momento, su relación tomó un perfil distinto. Público lo necesario, privado lo esencial. Se dedicaron a tareas concretas: revisar archivos, consultar con abogados sobre derechos de imagen, conversar con quienes habían sido parte de aquel universo para recuperar testimonios con respeto.
A veces, la distancia entre el rumor y la verdad no es otra cosa que la diferencia entre un titular y una vida cotidiana. Hubo también quien interpretó la reconciliación como un triunfo del tiempo. Otros vieron en ella la necesidad pragmática de proteger un legado que se resquebrajaba entre versiones. Las redes ofrecieron su veredicto: amores imposibles, finales felices reescritos, resentimientos que se disolvieron en la nostalgia. Ninguna de esas versiones capturó la evidencia más simple: dos personas mayores, conscientes de su lugar en la historia, que eligieron reunirse para cuidar lo que quedó. El final de aquel episodio no fue dramático. No hubo grandes anuncios ni giras mediáticas. Hubo una exposición pequeña, organizada por ambos, con clips restaurados, fotografías inéditas y notas manuscritas rescatadas de archivadores. La muestra fue íntima, destinada más a los colegas y a quienes habían trabajado en las sombras que al gran público que devora titulares. Allí se habló sin estridencias, se reconocieron errores y se celebraron logros. Fue, más que un espectáculo, un acto de reparación. Años después, cuando los cronistas volvían a repasar la historia, lo hacían con la tranquilidad de quien ya sabe que los grandes conflictos no siempre terminan con golpes de efecto. En la memoria colectiva quedó la imagen de aquel reencuentro, no como una reconciliación romántica que la prensa pedía, sino como un cierre con dignidad. Enrique y Florinda habían optado por la claridad: narrar lo que podían probar, callar lo que no tenía testigos y respetar la figura ineludible de Roberto. Las tragedias no se borran. La muerte de Chespirito siguió siendo, para todos, un punto de inflexión. Pero la decisión de acercarse, de hablar en voz baja, de poner en común archivos y recuerdos, mostró otra verdad. A veces la grandeza de una persona no está solo en su obra, sino en cómo quienes quedan la protegen, incluso cuando eso implica reconocer heridas propias. Y mientras el rumor, implacable, seguía siendo de las suyas en las redes y los foros, la realidad transcurría en paralelo: debates con moderadores, encuentros cerrados con historiadores de la televisión, restauraciones de episodios y la decisión de que, si alguna historia iba a contarse, sería con honestidad y sin desprenderse de la humanidad que la originó. Al final, cuando se apagan las luces y el público ya no exige más, quedan las personas. Y en esa oscuridad, Enrique Segoviano y Florinda Mesa encontraron lo que muchos buscan: una tregua con el pasado. No fue un final de telenovela. Fue una tregua real, con manos extendidas y silencio compartido. Y quizá, más que la reconciliación que algunos esperaban, lo que ocurrió fue algo más profundo: el reconocimiento de que la memoria colectiva merece cuidado, y que el respeto por los muertos pasa también por la honestidad de los vivos.